Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Por aquí es noches porque estamos aquí con una personita muy especial para mí. Es muy poco tiempo que nos hemos llegado a conocer, a diferencia tal vez de otras amistades que tenemos en la universidad, en el colegio y demás. Pero creo que en el poco tiempo que hemos estado juntas, realmente me ha demostrado la gran personita que es y ya la van a conocer. Es una persona muy brillante, les diré. Muy brillante. Así que nada, sean muy bienvenidos a este podcast, que aún no tiene nombre, pero pronto lo va a tener. Bueno, vamos a presentar aquí a nuestra queridísima primera invitada, valga recalcar. Y es, bueno, vamos a pedir a ella que diga su nombre completo, o solamente su nombre, cómo te gusta que te llame. Quiero que me digas un poquito acerca de quién eres tú, quién consideras que eres tú y pues bueno, ¿qué estudiaste? Ya, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero me presento, yo soy Dayeli Aguilar, como tal. Bueno, sí, me gusta que me digan por mi primer nombre, pero no sé por qué a la mayoría de las personas se les complica decirme mi primer nombre, pero también mi otro nombre es Carol, así que pueden decirme indiferentemente como Dayeli o Carol, se me da... no me molesta, como otras personas creo les molesta que les diga su segundo nombre, pero... A ver, bueno, a ver qué les puedo decir. Yo ya salí egresada de la carrera de bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés. Tengo 23 años, soy de signo Capricornio. Anoten eso, por favor. ¿Qué más? A ver, me considero una persona súper alegre, me encanta hacer amistades donde quiera que vayan. Me gusta charlar mucho con las personas, me gusta que me conozcan y también yo conocer otras facetas. Me gusta también ver distintos puntos de vista, indistintamente si es en lo académico o en otro aspecto de la vida. Eso, siempre dispuesto a aprender y siempre con el camino abierto para otras oportunidades y más. Eso te puedo decir, Abby. Para que vean, ella es Dayeli. Y pues, ¿de dónde nos conocemos, Dayeli? A ver, cuéntales un poco. Ya. Uy, con Abby nos hemos conocido cuando estamos ya en nuestra etapa de las prácticas como tal de nuestra carrera, ya que ambas somos bioquímicas y nos conocimos como tal en el INLASA, que es el laboratorio de referencia acá de nuestro país, que es Bolivia. Así que con Abby, desde la primera vez que charlamos, hemos congeniado súper bien, súper alegres. Y eso es lo que me agradó primeramente de ella, que tiene una personalidad extraordinaria, así como lo han visto. Así que desde la primera vez que charlamos, re bien con Abby y no he dudado siempre que nuestra amistad iba a ir más allá del internado, así como ven que estamos Ay, acá. no, yo voy a llorar. No, de verdad. Y es más, una de las cosas más... ¿te acuerdas cuál era nuestra primera charla? Yo me acuerdo que te dije, obviamente, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y no sé qué tantos. Justo estábamos, si les contamos un poquito, estábamos en los días de inducción, donde todos los internos íbamos en bolita a conocer el INLASA y que nos saquen nuestras credenciales. Yo me acuerdo que empezamos como que a hablar un poquito más justo el último día de inducción, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, ajá. ¿Y te acuerdas que era lo primero que nos hemos preguntado? Ay, ya si no me lo recuerdo, era de que qué nos gustaba hacer. Exacto. Y creo que hemos congeniado en pintar en los colores, ajá, y sí, ajá. Yo me acuerdo que tú me dijiste, sí, me gusta pintar. Y yo le dije, sí, a mí también me gusta pintar. Y yo, "Ah, no". Y ahí empezamos a más y más cosas. O sea, ni siquiera fue algo, digamos, de la carrera o, digamos, ¿qué materia te gustó más? Así, no, nada que ver. O sea, fue algo tan ahí que, bueno, creo que eso dio paso a seguir charlando. Luego esperábamos para a que nos tomen las fotitos de las credenciales, ¿te acuerdas? Y ahí nos pusimos a hablar más. Y ahí ya conocí pues a la personita que estaba hablando aquí, toda una genio, una persona genial en todo sentido, con un IQ de 400 en su universidad. Voy a dejarte presumir un poquito. Aquí la señorita Dayeli, cuando yo la conocí, me dice, ¿no? ¿Y cómo has llegado al INLAS, al internado? Y Dayeli me dice, bueno, nos pusieron para elegir entre los promedios, ¿no? Y yo, sí, yo también. Y luego le pregunto a Dayeli, Dayeli,
¿Y cómo le hiciste para elegir? ¿O había cupos en tu lista? Y ella me dijo, ah, sí, no, había nomás, todavía no había mucha elección. Yo, ah, qué bueno. Y ahí me enteré, señores, señoras y señores, para todos los que quieren estudiar bioquímica, la señorita de Yeli es el primero, segundo mejor promedio de toda su carrera, por favor. Así que si la siguen en su Instagram, vayan a recibir mucha información. Es una genio. No, le echa realmente muchas ganas a Daye, así que es por eso, bueno, no solamente por eso que yo le invité aquí, porque realmente en el poco tiempo que nos hemos conocido, como ella lo dice, he llegado a ver realmente cuánta ilusión, cuántas cosas, cómo es que ha llegado al punto que ha llegado, y creo que ella puede ser una pieza principal para empezar esto, para que puedan juntamente con nosotros en esta charla recordar, ver cosas interesantes de una carrera que no sé si a ti te ha pasado, pero ¿por qué elegiste bioquímica? ¿Por qué no elegiste medicina? No sé si a ti te pasó que te decían, no, o bueno, que generalmente pasa que, y sin despreciar a los que estudian medicina, para nada, creo que se merecen todo el respeto y todo por algo, también son muy reconocidos, pero ¿por qué bioquímica? No te decían en tu casa, pero ¿por qué no estudias medicina? ¿No quieres ser doctora? ¿O cómo? Cuéntanos. Lucha, te cuento que como tal, bioquímica no era en sí mi primera opción, era mi primera opción contaduría. Y generalmente, ¿no? Pienso que de todos los estudiantes, ¿no? Creo que empieza de qué materia te gusta más o a dónde tiendes más. Entonces a mí desde el colegio siempre me gustó la matemática. O sea, siempre era como que los números no es lo que se me complicaba como otras personas, sino que se me hacía fácil, además de que la matemática es como tal el motivo del razonamiento, o sea, de resolver problemas y todo eso. Y además lo veía otro sentido de buscar dónde trabajar, digamos. O sea, porque a pesar de tu carrera, dónde vas a escoger, vas a estar toda tu vida, ¿no? Es como que a la dónde tú vas a dedicarte. Entonces, como tal, me gustaba contaduría por los números y por el ambiente que era de un banco. Me gustaba que era un ambiente, no sé, yo cuando entraba a un banco yo me sentía súper tranquila como tal. Entonces yo sé decir, aquí yo voy a estar tranquila o me gusta como tal el ambiente. Entonces yo, chocho, Este es mi lugar. Ya, súper bien. Exacto, literal dije. este es mi lugar. Y yo dije, ya, primero postularé a contaduría y siempre ha sido mi opción entrar a la UMSA. Siempre, nunca fue mi opción entrarme a una privada como tal. Claro, sin desmerecer cada quien, pero siempre fue mi opción, siempre la UMSA y ya, dependiendo de la carrera, ¿no? La cosa es que de bioquímica solamente es un año. O sea, la convocatoria solamente se abre en un año. O sea, si no entras ahí, ni modo. Al siguiente año, ajá, ni modo, hasta el siguiente año. La ventaja que tendría contaduría era que se abría 2 veces al año. Entonces yo dije, intentaré, no perderé el tiempo, veré qué pasa, ¿no? Y me acuerdo que me inscribí, que andé en mis libros, andé en los exámenes pasados, o sea, para revisar un montón de cosas. Y yo dije, ya, lo intentaré y como tal, pero sin embargo, no es cosa de otro mundo que a veces en los colegios no te nivelan para la entrada a la universidad. Eso es lo que algunos colegios tienen la desventaja, ¿no? Pero en mi caso sí era como tal que me exigía, digamos, la materia de lenguaje, matemáticas, pero no tenía ese nivel que me exigía la universidad. ¿Tú te sentías te sentías en desventaja? Sí, Mm. sí, uno porque ya había escuchado de institutos que se nivelan y todo eso. Entonces yo me he lanzado del colegio a darle examen, Dios. Entonces era como que, ay no, era que me meta antes, o no sé, ¿no? La cosa es que al final no entré en sí no aprobé el examen, a pesar de que solo era matemática y lenguaje. No entré, entonces dije, no me desanimaré, intentaré ahora por bioquímica, que era mi segunda opción. Y mi segunda opción, entonces desde ahí dije, me meteré las pilas ahí, porque en bioquímica las materias que te exigen para entrar a la universidad son matemáticas, lenguaje, biología, química y física. Igual me gustaba química en el colegio. Entonces yo dije, está bien. Ahora, ¿por qué no medicina, no? Porque ahí habría tenido la
opción de irme a bioquímica o medicina, Exactamente. Ajá. Pero me fui a bioquímica porque Me gustaba que era lo molecular, me gustaba que eran las reacciones químicas, me gustaba mucho también que era en sí la biología o por qué una persona se siente así. Y lo que más acertaba era bioquímica. De, a pesar, bioquímicamente no hablamos ya de moléculas, un poco más profundo, pero en medicina ya era tipo más anatómico, más Más macro, fisiológico, más pero grande, ¿no? esa es la palabra, muy bien, ajá. Entonces en bioquímica era la razón del por qué y era más, no sé, era más Específico. molecularmente. Exactamente, ajá. además me gustaba mucho que eran las reacciones desde el colegio, ¿no? Desde química inorgánica, orgánica, entonces ya ahí dije yo vas metiendo a bioquímica. Entonces de ahí ya me nivelé en un instituto, también ahí conocí personas maravillosas y ya entré al examen y en esa época, ya, porque ya no hay prefacultativos, entonces también ahí he conocido a distintas personas, así que entré ya a la carrera, entonces ya desde ahí dije, este es mi camino, este es mi camino y ya, continué con la carrera. Wow. ¿Sabes? Yo pensé que tal vez en tu perspectiva, digamos, de elegir tu carrera estaban, qué sé yo, materias, Ujú. no sé, medicina, química, odontología, o sea, dentro de la rama de la ciencia de la salud. Pero en realidad lo tuyo, o sea, contaduría y bioquímica, dos cosas en teoría un Ujú. tanto diferentes, aunque yo sé que durante la carrera te diste cuenta Sí, que en bioquímica igual llevamos diferentes materias como que sea física, química, matemática, o sea, ajá, donde llevas, o sea, igual una parte lógica con ujú, los números, vayan, no tal vez como un matemático en ciencias puras, pero igual lo llevas. Entonces igual está muy, sí. muy metido en eso, que ahorita vamos a hablar respecto a eso. Qué Ajá, interesante, de contaduría a bioquímica. Si ujú. hubieras aprobado contaduría, ¿tú crees que hubieras volteado en algún punto de tu vida para decir, creo que también voy a estudiar bioquímica? ¿O nunca más hubiera pasado por tu mente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en contaduría, o sea, tengo un amigo, ¿no? Que estaba por allá, entonces yo veía que sus materias era como que, no sé, contaduría uno, contaduría 2, administración o tal cosa, ¿no? O no sé, era como que tú simple al ver, digamos, el nombre, cómo se llama la asignatura, ya ves, digamos, de qué puede tratar, qué es, digamos. Pero yo veía digamos, qué materias llevaba la carrera y yo era de qué, cómo, así. Era como que no entendía, así decía, pucha, creo que sí habría sufrido, la verdad, pienso, en contaduría y sí habría tenido bioquímica. Vaya, Pero soy fiel creyente de que todo pasa por algo. exactamente, todo Todo pasa pasa por por algo. algo. ¿Tú Ujú, qué les dirías? Tal vez nos estamos adelantando un poco. ¿Tú qué le dirías a esa personita que ahorita sale del colegio y ve un ujú. mundo y dice, ¿y ahora qué hago? Quería esto, no me sale. ¿Tendría que frustrarse o tú le dirías, no, intenta hasta que te salga porque es lo que quieres? O le dirías, bueno, no te salió, opta por tu opción B y sigue ese camino. ¿Qué tipo de persona serías tú para aconsejar? Pucha, es que, a ver, yo, si soy así de consejos, me voy mucho en la persona como es, digamos. O sea, digamos, veo a la persona que a veces que se puede, digamos, a desanimar muy rápido, entonces ya, entonces da tu opción B, digamos. O sea, pero no te desanimes, digamos. Pero si veo una persona muy persistente, que realmente quiere, o sea, que realmente lucha a su objetivo, entonces le diría, sí, si realmente te apasiona, entonces No Hazlo. te dejes de andar. continúa, ajá, no te dejes porque a veces no siempre uno entra a la primera y no uno siempre dice, esto no es para mí. A veces la vida te pone tropiezos para que veas tal vez otro punto de vista y le des más ánimo a lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que depende mucho también de la persona porque yo no le puedo aconsejar a todos lo mismo y no todos lo van a aceptar el consejo como yo quisiera que lo acepten. Entonces también depende mucho de la persona, Pero Sabias yo palabras. diría siempre que que luche por lo que uno quiere, siempre. Me gusta, me gusta. Bueno, ya hemos pasado esta etapa de crisis del colegio.
para luego decir qué voy a hacer con mi vida. Que ahora que ya hemos salido ambas ya del internado, nos vuelve a surgir la pregunta, ¿y ahora qué sigue? Entonces, bueno, ya ha pasado esta etapa de colegio y Dayeli, una vez de que elige bioquímica, pasa a los prefacultativos. Y en los prefacultativos, ¿qué ha sido lo más complicado que has llegado a experimentar? ¿Y de cuánto tiempo han sido tus prefacultativos? Te cuento que los prefas de bioquímica lo dividían en dos materias por cada mes. Entonces, total, los prefacultativos duraban 3 meses. Un mes, digamos, te sortean. Entonces, en mi primer mes, digamos, a mí me tocó primero biología con química inorgánica. Aprobaba los dos, me pasaba al segundo, ya que era otras materias que eran química orgánica y biología, física. Entonces, aprobaba esos dos y me pasé al último, que era matemática y lenguaje. Ahora, como te había dicho, entonces en cada materia tienes que aprobar sí o sí. Y todos, con las personas que he conocido, ¿no? En mi instituto que me nivelé, siempre me decían, la materia más fuerte o donde la mayoría se queda es matemáticas o física. Y era pues mi terror, matemáticas, dije no. Y me decían que era logaritmos, fracciones parciales, fraccionar. Entonces yo era, pero dice que era por más que todo por la docente. Entonces lo bueno que de bioquímica es que tienes una oportunidad para reprobar. Y si realmente ya tienes que volver a dar ese examen de que has reprobado para ya entrar a la carrera, pero no puedes reprobar dos. Entonces yo decía, no puedo reprobar en ninguna, si me va mal, que sea en matemáticas, y ahí vuelvo a dar el examen y entro tranquila, dije. Pero yo reprobé física en mi segundo mes y dije, no, ya fue, dije. Yo ya fue, no, ya, ahí sí que sí, ajá, ya. Yo me he desanimado harto. Dije, no, física, no. Y yo quería ese 2T para matemática. Pero ahí me he dado cuenta que hay que estar bien segura de uno misma, bien segura. Porque cuando reprobé física, yo estaba muy segura de que he estudiado, me fue bien. Y cuando veo mi nota, dije, no, esta no es mi nota, dije. Esta no es mi nota. Entonces me han dicho, si tú estás segura, manda una carta para que te lo vuelvan a revisar. Entonces yo dije, no, yo estoy muy segura de lo que hice, di mi examen y todo eso. Entonces yo mandé la carta. Sí, dije, no, dije, algo siempre me decía, no, tú has hecho bien. Y dije, la seguridad ante uno mismo, dije. Entonces mandé mi carta, no teniendo mucha esperanza, la verdad. Dije, debe haber un montón de cartas, debe haber muchas cosas. Y dije, no, lo intentaré, pero no, me iré con la duda. No quiero irme con la duda, dije. Así que envié mi carta. Después de una semana, algo así, me respondieron. Y sí, se habían equivocado al revisar. Ay, no, en serio, volví otra vez al aliento a mí. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras... Wow, realmente creo que esa es una de las cosas que hay que rescatar mucho y es la seguridad. Sé segura de ti, de si algo realmente sientes que está bien y lo has hecho bien. Por más de que te dé miedo el monstruo gigante de... No, pero ellos son perfectos y revisan todo y cómo es posible que en mí se hubieran equivocado. No, es imposible para nada. Exacto. Tú eres ese vive ejemplo genial, buenísimo. Yo dije, la verdad, porque mi nota, digamos, era un 30 y para aprobar era un 51. Yo dije, no, y cuando me volvieron a revisar, ahí ya me dieron mi verdadera nota, cuando era un 60 y algo, 70. Entonces yo dije, sí, era extraordinario la diferencia. Wow. O sea, no era ni cómo. Es que ahí tú sentías eso por la diferencia, vaya. Ajá, sí. Ha pasado los prefacultativos. Al terminar los prefacultativos, obviamente, como saben a estas alturas de la historia, Dayesip aprobó los prefacultativos, si no, no estaríamos acá. Entonces, llega, te dan la noticia. ¿Cómo te enteras de que aprobaste? Ya. Después de física, como era mi segundo mes en los prefas, entonces yo dije, ya, no tengo nada reprobado. Me voy al tercero, que era matemática y lenguaje. La matemática, el terror donde la mayoría se queda, dije, no.
Y ahí sí ya me puse a repasar un montón, hice full ejercicios, buscaba libros, me ponía a resolver. Entonces ya dije, no, necesito tres sí o sí para asegurar porque eran 5 ejercicios. Entonces tres para probar. Sí. Entonces yo ya resolvía y gracias a Dios aprobé. Aprobé matemática y lenguaje, así que no me fui ni a 2T nada, así que yo me entero porque, bueno, creo que aún sigue, la verdad. Hay una página donde están tus notas. Entonces, en esa página se suben las notas, entonces yo me enteré al entrar a la página y era todo aprobado, 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 entonces ya, súper feliz, ajá. Ahí fue donde dije, ah, ya, entré a la carrera, así, súper. ¿Y te enteraste solita o en bolita con otros chicos para ver la nota o solita, solita? Eh, Solita porque como te lo subían de manera a la página de la Ujú. facultad, entonces ahí mismo ya te decía aprobado, aprobado. Entonces me Perfecto. enteré solita. Qué Ajá. genial, qué genial. Y yo me imagino que después de esto Ujú. fuiste con tus papás y les dijiste, sí, aprobé. ¿Y tus Sí. papás cómo lo tomaron? ¿Lo tomaron bien o dijeron, bueno, pero ¿y tu otra carrera? Otro que querías estudiar. No, te cuento que sí, lo han tomado muy bien, porque obviamente yo la verdad sentía que no podía fallar. Uno, porque ya estaba en mi instituto nivelándome, entonces dije, todo ese tiempo no tendría que ser en vano. O sea, dentro de mí dije, yo ya tenía como decir, digamos, la meta o el objetivo de decir, yo voy a probar, y todo este tiempo no ha sido en vano. Así, yo sé que he puesto de mi esfuerzo, sé que he aprendido bien y como tal, entonces yo me fui con la meta clara, entonces igual lo han tomado súper bien mis papás, así que ahí, así fue como me enteré. Y súper Genial. feliz, claro. Obviamente, obviamente, porque hay que tomar en cuenta que para Ujú, entrar a la carrera se postulan miles, se postula mucha gente y de esa gente realmente reducida son los que entran y pues aquí está Dayi con ujú. nosotros. Terminan los prefacultativos y llega ese primer Ujú. día de clases. Después de Ay, haber sí. estado 13 años en colegio, y pasar Ujú. a otra etapa de estudios. ¿Cuál fue tu primera clase en todo? Ah. ¿Y cómo fue? ¿Te equivocaste de aula? ¿Te perdiste? ¿Llegaste tarde? Cuéntanos. Fue justo lo primero que dijiste, que me equivoqué de aula. Así yo, ay no, sí, me equivoqué de aula. Uno, me acuerdo que las clases empezaban tipo a las 8 de la mañana y yo la verdad dije, no creo que empiecen a tal hora o la primera materia, digo, me acuerdo que la primera era anatomía, la segunda, digamos, química inorgánica, sí. Entonces yo dije, anatomía era de 8 a 10 y química inorgánica era de 10 a 12, digamos. Entonces yo dije, en la primera no creo que estén. Entonces yo me fui a la segunda, a química inorgánica. Cuando yo no conocía bien pues la facultad, más que conocía un aula, pero no conocía las demás. Entonces cuando me dicen una aula 101, digamos, yo, ¿dónde es la 101? Y yo pues veo, dije, ya aquí debe ser, porque estaba empezando la charla, el docente, entonces dije, ya, y yo me metí calladita, así yo me senté, ta. Cuando me había sentado en una aula que era de segundo año, yo, ay, no, dije, segundo año, así, yo, allá calladita me fui al lado. Ay, así, ¿Qué es esto? Yo justo, no vi eso. sí, sí, me equivoqué de habla ya, y recién empecé como tal, y ya me está escogiendo el presidente, digamos, de curso. Primer año hacemos estas, entonces, así fue mi primer día, igual, típico de que me equivoqué de aula. Vaya, vaya. Y yo tengo Ujú. una pregunta así. ¿Tú eres de las personas que si no están haciendo las cosas desde el inicio, siente que ya ha fallado todo? ¿O tú dices, digamos, ya, ok, por el hecho, ¿no? De que dijiste, no, no creo que las primeras horas llevemos Ujú. la materia, pero no pasa nada, es el primer día y la continuamos. Tiendes Ajá. mucho a presionarte con, no, todo tiene que ser perfecto, o no, puede haber, digamos, equivocaciones, o pueden haber muchas cosas, o sea, llevémoslo con calma, digamos. ¿Cuál de las dos ideas Eh, eres tú? te cuento. Cuento que en primer año le he tomado muy relax, digamos, muy tranquilo.
Por eso como te dije desde el primer día, yo dije, no creo, dije, o sea, debe ser como una bienvenida, así dije, bienvenida, mucha, no, primer año, así. Yo le he tomado la verdad bastante tranquilo, donde sí me exigí fue en mis últimos años. Por ahí dije, no, tengo que empezar bien, bueno, empezar y acabar bien, dije, uno porque ya estás a punto de salir y dije, no, entonces, el primer año sí lo he tomado muy tranqui, estudiaba, sí, pero era como que aprobaba Muy bien, así, ya, Lo súper, necesario. ¿no? Hakuna Exacto. Matata. Ahí no era como que no era en el colegio, digamos, en el colegio no, primero, segundo, tercer lugar, así. Ajá. Entonces yo no quería mucho presionarme porque yo sí soy muy exigente conmigo. Entonces, primer año me he llevado a conocer más con mis amigos que siguen aún siendo mis amigos. Me alegro un montón. Entonces, en primer año era como conocer la facultad, convivir con esas personas porque yo desde empezaba la mañana hasta que terminaba el día estaba con ellas. Entonces, íbamos a comer, me lo he pasado más conociendo, o sea, conocer más. No mucho me encerré, tengo que empezar y salir con 100 digamos. Pero, claro, era en primer año, pero En los últimos sí, era Exacto, exacto. muy exigente conmigo. Ujú. Perfecto, perfecto. Me parece muy interesante cómo lo has llevado, lo has manejado y creo que a veces cuando estás en la universidad muchos tienden como que a cerrarse y decir no y tampoco conocen a amigos o tal vez tienen esa parte de, bueno, decir, a ver, qué sé yo, llego a la universidad, a la biblioteca, a mi casa y no hablo con nadie y Ajá. así, entonces de repente eso puede llegar Ujú, tal vez después a que se sobreestresen y exploten, ujú. ¿verdad? Y me parece genial cómo Sí. cómo has equilibrado, has hecho un equilibrio en ambas cosas y creo que y ha resultado muy bien. Así que tomen nota. Ya, sí. Perfecto. Ese fue el primer día de clases. Y respecto a tu expectativa de la universidad y a la realidad de la universidad, ¿cuánta diferencia tú has visto? mucha. Claro, ¿no? Pues porque uno dice, va, voy a entrar a la universidad. No sé, lo primero que se viene, ¿no? Como en las películas o las series, ¿no? Ah, la universidad es así, o esto, lo que tú quieras. Le das interés o no le das interés como tal. Entonces, donde yo me fui con esa expectativa, ¿no? De la universidad. O bueno, más que todo me fijé a la cual hora cuando yo pasaba por la monobloc. Porque en la monobloc era como que yo veía muchas personas así, tranqui en el campus, que aquí otra persona. Entonces yo pensé que iba a ser así, digamos, en mi facultad, porque no es la monobloc nomás, digamos. Entonces yo cuando me fui a mi facultad, ahí vi pues que era como que todos en un mismo horario pasan clases y en un mismo horario pasan laboratorios. Entonces, yo en la carrera de bioquímica era así, digamos, de 8 a 11 son puras teóricas. Entonces, si tú vas a la facultad, vas a ver un tanto vacío en ese horario. Vas a decir, ¿y dónde están todos, digamos? Pero cuando era, digamos, las 11 uy, todo se llenaba. Los pasillos eran llenísimos. Sí, un caos, porque todos tenían que llegar al laboratorio puntual. Entonces, como en los pasillos están los casilleros, todos pues sacaban su neceser, su bata, se alistaba. Entonces, ahí sí puedes ver una locura. Ya, pero pasado las 11 ya igual. Vacío, así, súper tranquilo, porque todos en el laboratorio. Y ya tipo 2, 1:30, si salías temprano del laboratorio, ibas al comedor. Entonces en el comedor igual, llenísimo. Veías a otras personas, ajá, en el comedor ya lo que había comías, digamos, porque a veces ya se acababa el almuerzo o ya no había tal cosa, entonces igual, a veces así, de la facu yo dije, cada quien, digamos, ¿no? Pasa las clases que quiere, en el horario que le da la gana, digamos, pero no, en la facu no era así, era de tal horario ya, todos iban a la casa, pero independientemente entrabas si querías o no, pero sí tenía ese ambiente súper tranquilo, donde, ¿y dónde están todos? Digo, ¿y dónde están? Ajá, esa era yo. Ahí vi que dije, uy, aquí Un sí choque, cumplen el horario. Exacto, un choque de expectativa y realidad, vaya. Y dentro sí. de, ¿cuántos años estudiaste, Daye? Te cuento que en la UNSA es bioquímica separado y farmacia separado. Entonces,
Bioquímica son 4 años y farmacia son 5 años. Entonces, en caso mío es 4 años. 4 años. Perfecto, 4 años. Y en esos 4 años me imagino que has debido ver muchos retos, ya sea porque la materia, muchos te dicen, porque sé que te han debido decir, ay, no, esa materia es terrible, nadie la pasa, o de repente retos en el laboratorio. Nuestra carrera como tal, bioquímica, es, o sea, tú vives en el laboratorio, ese es tu ambiente, ¿verdad? Entonces, de los miles de retos que hayan sucedido en tu carrera, en la universidad, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Mucha. Te cuento como tal que justo estábamos en primer año, como te dije, relax. Así. Para mí, relax. Así, yo dije ya, tranqui. En segundo año ya era pues tipo materias más específicas, digamos, físico-química, bioquímica ya como tal. Entonces ya dije, ya, lo voy a meter pilas. Así. Cuando, pum, la pandemia, así. Pucha, sí, justo. La generación pandemia, ajá. Y yo dije no, y me acuerdo que dijeron, volvemos aquí en 2 semanas, así, 2 semanas. Y yo dije, ya. La cosa es que a partir de ahí ya no fueron 2 semanas, ya fue como un año, 2 años, ¿no? 2 años. Entonces ya, lo malo es que para nosotros sí o sí era pues práctico, no era donde estar en una computadora. Entonces, sí es ese un reto, yo lo puedo decir porque uno ya no sientes, tal vez algunos, yo siento, ¿no? Que algunos se han desanimado porque le han dicho, prefiero dejarlo y continuar cuando pase la pandemia. Pero algunos han continuado para decir que no, que continuamos, tal vez en algún rato volvemos y como tal. Entonces, al estar ya en estado virtual, hacer prácticas, digamos, virtuales, simulacros, ya, simuladores. Pipetear ahí imaginariamente. Exacto. Sí. Con el clic, así, ya 12 ml, 13 ml, así. Entonces, era como que algunos sí siento que se han desanimado, ¿no? Pero algunos realmente lo han tomado como un reto de decir, a pesar de que estemos pasando por esto, no lo vamos a dejar. Y vamos a continuar, entonces yo he continuado. Era como que ya no tenía la esperanza, ¿no? De volver tipo ya tercer año, pero volví en tercer año casi a mediados, pero solo con prácticas. Y al volver otra vez a lo práctico, ya pues no es lo mismo, ¿no? Después de tanto tiempo, a veces se te olvida lo más básico, ¿no? Entonces era como que... Ahora cómo, así. Ahora cómo empezar de nuevo y tal. Exactamente. Y no sé si te ha pasado a ti, que, porque eso es muy cierto, tal vez vamos a ser una de las únicas generaciones que, como ha pasado este problema mundial, ha hecho que aquello que le da vida y corazón a nuestra carrera, nos haga falta los 2 años hacerlo de forma práctica y en ese momento. Entonces, si bien nosotros por lo menos has vuelto, ¿verdad? Y ya de ahí te fuiste al internado. Hubo una generación que literal, o sea, tal vez la pasó en los últimos años y el último año, hasta, quién sabe, hasta el internado en la pandemia. Entonces, yo creo que ha debido ser también, ¿conoces alguna amiga que se ha tenido que graduar en plena pandemia? O sea, ni siquiera tal vez haya logrado hacer el internado. Ya te cuento que no como tal, pero sí me acuerdo que era como que volvieron, digamos, pasó como tal la pandemia, pero la generación que ya venía después de esa, que ha pasado todo, digamos, era como que bien raro. Uno porque más todos se enfocaban al COVID y no a otras áreas. Me acuerdo que eso nos decían en el Inlaza, no sé si te pasó, Avi, que te decían cómo era en la pandemia. Entonces era como que todo han dejado de lado y solo era COVID. Entonces era como que no, supongo, no, la verdad no conocí a una persona que realmente estaba en esa etapa, pero sí he conocido donde era de, solo he pasado esto y con eso aprobé, así. Era como que una cosa nomás hice y con eso aprobé ya, porque era época de pandemia, todos tenían que estar enfocados al COVID y ya. Exacto. Realmente ha sido, bueno,
sus chistes, sus desventajas, porque, Sí. bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta. Durante estos años de carrera, yo creo que aquí vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Una, cuando, como era de forma tradicional, ir a la universidad, pasar las clases, y luego la otra, pasar clases de forma virtual, las prácticas también. Entonces, en ambos puntos de experiencia, yo sé que has debido tener la forma de ver tal vez la relación estudiante-docente. ¿Ha cambiado algo, digamos, por ejemplo? Cuando tú entras a la universidad, los docentes están ahí, te enseñan, te dan las clases, pero los docentes tienen esa cultura, tú has visto que tienen esa cultura de como que hacer que los estudiantes creen como un vínculo académico, vaya la aclaración, entre estudiante y docente, cosa de que, digamos, yo sé que hay auxiliaturas en tu universidad. En mi caso, por ejemplo, nosotros no teníamos auxiliar, pero, por ejemplo, esa es una forma de que haya una relación o un vínculo estudiante-docente, porque hay un estudiante responsable que le ayuda a dictar clases, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo fue tu experiencia en ese tipo de trabajo, se podría decir? ¿Tú fuiste auxiliar Sí, alguna vez? está de trabajo. A ver, cuéntanos. Ajá, sí. Ya. Sí, como mencionaba Abby, en caso de las privadas, ellos no cuentan que es con un auxiliar académico, pero en caso, digamos, de la UNSA, como es una universidad pública, cuentan con un apoyo estudiantil para el docente, que se les dice auxiliares académicos. Entonces, yo tuve el honor, la verdad, de ser auxiliar en mi tercer año. Bueno, en sí, de cuarto año, cuando ya estaba cursando el cuarto año, fui auxiliar de 2 materias de tercer año. Entonces, yo fui auxiliar de bioquímica aplicada y parasitología. Entonces, esto ayuda un montón al estudiante porque uno, para que tú seas auxiliar académico, necesitas rendir 2 exámenes. Un examen escrito y un examen oral. En el examen escrito es obviamente toda la asignatura. Entonces, por lo cual, tienes que volver a repasar todo en un año, digamos, todo va a estar resumido en un examen de todo ese año académico. Entonces, si tú pasas ese examen, voy aprobando, pasas que es el examen oral. En el examen oral, ya el docente te sortea un tema independientemente, digamos, y tú pasas y expones el tema, lo defiendes como tal, te evalúan distintos puntos desde tu creatividad, tu forma de expresarte, cómo dominas el tema. Entonces son varios puntos que se toman en cuenta y ya, si apruebas igual ese examen, ya eres apto para ser un auxiliar académico y rendir toda la gestión con el tal como el docente. Ya, en mi caso, yo fui auxiliar invitada, porque hay 2 convocatorias. En la primera convocatoria, si no hay postulantes, se pasa a la segunda convocatoria. Digamos, en la segunda convocatoria no aprueban los que se postularon, recién se pasa a la categoría de invitada. Y en la categoría de invitada se invitan a las personas que tienen los mejores promedios. Entonces, bueno, yo estaba en los primeros y a veces si la primera persona que tiene el mejor promedio no acepta, entonces se pasa así a la siguiente persona. Si la persona no puede cumplir con el rol, se pasa a la siguiente persona. Entonces así, va así, por rangos. Entonces me acuerdo que en bioquímica, en caso de bioquímica, entré tipo a la mitad de gestión porque en la anterior auxiliar no cumplía con los requisitos. Entonces me acuerdo que mi docente me llamó, me dijo, entonces yo obviamente claro que sí, le dije, sí, me animo, ajá, me animo y le doy así. Entonces fue un tanto complicado, ¿no? Que me incluya casi a mediados de la gestión, pero fue bonito porque tú, en caso de bioquímica, tú partes una clase, digamos, a los chicos, digamos, les explicas las proteínas, les explicas, tú ves la manera en que lo puedes intuir. El docente en ese caso es muy abierto, si quiere o no quiere también, ¿no? Entonces, en caso de bioquímica me decía, tú puedes hacerlo de esta manera o vean de esa manera hacerlo con los otros auxiliares.
Entonces utilizábamos, no me acuerdo bien, Canva, creo que sí, Canva. Entonces, no sé si algunos conocerán esa plataforma, pero es muy interactivo. Tú puedes poner varias cosas, se puede hacer un video, tal cosa. Entonces, hemos utilizado eso, entonces era muy bonito. Tú explicabas eso a los chicos y ahí siempre han dicho que una manera de aprender es siempre enseñando. Entonces, entonces, cuando tú mismo explicas, entonces te queda mejor. Entonces, es, no sé decir, un cumplido, no sé cómo se puede decir la palabra, donde te ayuda a ti, te ayuda, o sea, es como que no lo sientes como tal un trabajo, es como que tú mismo retribuyes todo lo que hiciste el anterior año y te vuelves a acordar y mucho mejor porque tú explicas. Claro, y Entonces, debes sentir como, bueno, una satisfacción, ¿no? Sí, realmente he exacto. aprendido y sí se me ha quedado. Ajá. Entonces, en las prácticas igual. Después, porque era una parte teórica y una parte práctica. Ya en el laboratorio, ahí sí hemos preparado soluciones y ahora pues más, porque a veces en las mismas prácticas no siempre una persona hace una cosa. A veces una persona pipetea, la otra persona, digamos, afora, la otra persona lo pesa, entonces no siempre es como que una misma persona hace todo. Pero en caso de los auxiliares, eran nosotros preparar. Entonces, cuando íbamos a preparar con mis compañeros, ya digamos, tú preparas permanganato, digamos. O sea, ya tú ya sabes para cuántos ml a qué concentración. Entonces yo hacía mis cálculos y ya. Yo pesaba, yo lo aforaba, lo mezclaba, lo distribuía para los chicos. Y esto es para el primer día, segundo día, tercer día. ¿Sí? Entonces ya pues se te quedaba un montón y ahí he aprendido mucho. Al ser auxiliar he aprendido un montón. Es reforzado. He reforzado un montón y me ha ayudado un montón. Eso es lo bueno de ser auxiliar, porque haces más cosas y vuelves a repasar. Vuelves a tú mismo. Estudiar y explicar a los demás. Perfecto. Qué bonito, realmente. O sea, creo que eso de enseñar a los demás te ha ayudado tanto como tú dices. Y si bien tú me dijiste, ¿no? Por ejemplo, que tú preparas las soluciones, cuando tú estudias bioquímica, es muy común, qué sé yo, hacer diluciones seriadas, que son formas en las que tú, que tienes una solución, bajarle la concentración o tal vez subirla, ¿verdad? Entonces, a eso me lleva, yo sé que es algo muy chistoso de repente, pero yo sé que la famosa pipeta. Yo creo que la pipeta te ha acompañado desde el primer año hasta el último año. Y para los que no saben qué es una pipeta es un instrumento, es un equipo, se considera como un equipo de laboratorio, ¿verdad? Porque se necesita, después de un cierto tiempo, ver si está en las condiciones adecuadas, así como un, qué sé yo, una centrífuga, hay que equilibrar, hay que ver si no se ha descalibrado, hay que calibrar, ¿verdad? Entonces, Sí, las micropipetas. exactamente, las micropipetas. Entonces, yo sé que muchas veces las pipetas, las micropipetas, tienden a ser un momento de chiste a veces, porque o a veces pipeteas mal, a veces te sube el volumen, sino, y quiero que nos cuentes cuán importante es para nosotros tener volúmenes exactos o no es importante tener volúmenes exactos en nuestro día a día en el laboratorio. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, una de las cosas que hacemos muy rutinariamente es la toma de muestra. Y la toma de muestra maneja ¿cuántas cantidades, Daye? ¿20 ml por cada paciente? No, ¿verdad? Son Sí. súper poquitas. Llega a ser muy pequeño. A Sí. ver, Daye, cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia graciosa al pipetear? De repente, no sé, ¿te han castigado o te han reteado por haber hecho alguna práctica mal, por haber pipeteado mal o algún compañero? Ay, ucha. En- Ay, no, creo que en la U como tal, no, pero me acuerdo, tal vez ha de pasar, ¿no? Pero no recuerdo. La cosa es que tal vez sí ha de pasar en el internado, ahí, porque ahí pues sí es como que es a tal concentración, o digamos 20 microlitros
para una ELISA, digamos. La muestra necesita para 20, dice así. O una dilución, 1 en 10, digamos. 1 en 20, así, tal. Entonces, me acuerdo muy bien. Ay, creo que sí, che. Creo que me pasó eso cuando estaba en inmunología, en área 2. No me acuerdo bien. Creo que era autoinmunidad. Entonces, se hacía que es una pruebita que es ANA para ver ahí autoanticuerpos. Entonces, para eso se requieren muchas diluciones. Entonces, yo era de, ¿cómo así? Porque no era una dilución 1 en 2, digamos. Tienes que llegar 1 en 80, 1 en tal, digamos. Entonces, no era, digamos, requerías una muestra tan chiquita y un diluyente un poco mayor, pero tenía que ser exacto. Porque como tal, en esas diluciones o en esos títulos se basa en el resultado. Entonces, no tenías que equivocarte. Y me acuerdo que a veces saben decirme, vas a ser concentrada, así. No te vas a... Que nadie te distraiga, tú sentate, saben decirme. Sentate, nadie te está presionando. Y ordena, así, ordena. Y era para cada paciente la cantidad de tubitos y hacer las ilusiones. Tal paciente, la cantidad de tubitos y ilusiones. Me acuerdo que a veces creo que alguien me habló ese ratito y yo por hacerle caso o decir, no me estás respondiendo, yo, ay, no, ya, le respondí a Lara, sí, sí, me olvidé. Dije, no, ¿qué es esto? Dije, ya no me acordaba en qué dilución estaba. Y yo no, dije. Y desde ahí, siempre me han dicho, desde que he iniciado el internado, incluso en la U, de que si te equivocas, dilo. No importa, ya. Te retarán un rato, pero es un rato. Pero sea lo que sea, lo demás es el resultado de un paciente y puede determinar eso, muchas cosas. Entonces yo dije, no, me he equivocado. Y le dije, doctora, me he equivocado. Le dije, no, no sé en qué dilución está. Y me dijo, ya, de nuevo, me dijo. Ya, de nuevo, ya, pero esta vez, ordenate mejor, me han dicho. Ponte si quieres en 2 gradillas, o ordenate de esta manera, así. Pero que no vuelva a ocurrir, digamos. Entonces ahí me acuerdo que era mucho de que dilución, 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 ya, 1 en 64, digamos. 1 en 2, 1 en 4, así, así. Y me acuerdo que ahí sí ahí me acuerdo que era donde era Más diluciones. En Perfecto. donde dije ya. Ay, no, sí, realmente creo que esa es una de las cosas que marca mucho, creo yo, y es que todo tiene que ser exacto. Quiero que tú nos digas a Sí. qué nivel se lleva eso de todo tiene que ser exacto. Todo tiene que ser exacto, pero puede haber un poquito de error o no existe motivo alguno para que no haya error. Ay, como lo bueno es que, bueno, me he llevado mucha parte del internado, ¿no? O sea, en cada área que he estado me he llevado, digamos, de genética, HPV, digamos, así, de toma de muestra, las condiciones del paciente, así, qué cantidad anticoagulante muestras, entonces de cada área me he llevado como tal, y he llevado a topar que es un área donde es el PEC, que es Programa de Evaluación Externa de la Calidad, entonces como tal es con calidad, control de calidad, y ahí pues era como que ya, todos los aspectos que debe cumplir. Entonces ahí también he aprendido que no hay error cero, no hay como tal, eh, que no puedes equivocarte. Si hay un error como tal, pero hay un error que es aceptable, digamos como un error de 5%, así. Entonces en nuestra carrera, sabes, Avi, que todo se basa en control de calidad. Entonces no es que reportamos así, ya sale esto así, no. Siempre se tiene un control y decir, cumple este parámetro, sí, entra los controles, sí, está bien la muestra, sí. Entonces, a medida de eso pasa, sí, sí puede haber errores desde la toma de muestra, desde el uso de reactivos, desde tu mismo personal, como pipetea, o sea, no hay error cero, pero hay un error permitido. Digamos, un error permitido si el laboratorio lo define como el 5%, digamos. Entonces, no somos tampoco perfectos, pero sí tenemos nuestros límites. Así. tenemos nuestros límites. Perfecto. Eso es muy cierto. Creo que yo cuando ingresé a la carrera, hasta cierto punto a mí me decían, no puedes cometer errores. Todo tiene que ser exactamente así. O sea, yo creo que eso nos decían, tal vez yo creo que también a ti te lo han dicho en algún momento, porque para que nosotros entendamos y digamos, nosotros vamos a ser los que vamos a determinar, si bien el médico nos ha mandado para identificar o verificar si alguien tiene leishmaniasis, qué sé yo, o algo así,
Nosotros recibimos esa muestra, la procesamos, hacemos todas las técnicas necesarias y vemos si realmente tiene o no ese paciente y nosotros determinamos si es positivo algo o negativo algo o está presente o Ujú, no. Entonces, tal vez yo creo que es por eso que nos dicen, tal vez para que veamos la importancia de que tienes que hacerlo bien, no es tomarse a la ligera las cosas. ajá, Entonces, creo que esto es algo muy importante para aquellos que no tienen ni la más mínima idea o qué cosas más te puedes encontrar en el camino estudiando bioquímica. Y es lo que decía ujú, Daye, el control de calidad. Creo que el control de calidad, si bien es un poco más, digamos, de leer mucho, muchas, qué sé yo, cláusulas, documentos, de decir ujú, esto, sí. realmente es eso, ¿verdad? El control de calidad. Ujú, Lees mucho sí, para saber si la diferencia entre saber qué es preciso, qué es exacto, porque no es lo mismo, es dos cosas totalmente sí, diferentes y cómo evaluar esas dos cosas. Entonces, eso es muy ujú. cierto. Daye tiene mucha razón en eso, que es una de las cosas que tal vez en tu primer año te habrás dado cuenta o tú sabías que ibas a llevar control de calidad en la carrera. Ay, no, no, nada, para nada. Sí. No, no sabía ni qué era, digamos, ni control de calidad, ni nada así. Cuando a medida que tú avanzas la carrera, ahí ya ves, digamos, desde hematología, química sanguínea, y te decías, pero ¿cómo sabes que tú haces bien las cosas, no veo? Ujú, O sea, ¿qué es algo que te dice si está haciendo bien? Entonces ahí decían, aquí es control de calidad. Y ujú, recién en tercer año escuché control de calidad, si no mal recuerdo, ujú, así, porque porque decían, es como que tu validación de lo que tú estás haciendo. Entonces, por medio, digamos, de las corridas que uno hace, ¿cómo sabe uno que está viendo? ¿Cómo ujú, sabe que este es el valor real? ujú. Entonces, por medio del control de calidad, validamos nuestros resultados. Entonces, yo era como que a medida de que avanza eso, entonces ahí ya me asocié mucho más con el término y todo tiene control de calidad. Todo, desde que piensas desde una muestra de orina piensas que ya eso lo vería. No, hasta una muestra de orina tiene su control de calidad, Ujú, hasta de lo que uno toma muestra igual tiene su control de calidad, ujú. entonces un montón. Nuestra Exacto. carrera es control de calidad. Sí, mucho control de calidad, pero también hay otras materias, y eso quiero que tú nos los compartas. ¿Qué materias tú consideras que son súper específicas de nuestra carrera? Aparte de control de calidad, Ah, que ya lo hemos mencionado. sí. Ah, como tal, áreas, ¿no? De nuestra carrera. Uf, hematología, eh, química sanguínea, uroanálisis, microbiología, ¿qué más? Parasitología, biología molecular, que ahora ya está. En todo lado. Exacto, en La todo lado. biología molecular. Y de Ajá, todas esas claro. materias, perdón, querías mencionar otras. A ver, dale, Conti, perdón, yo te corté. Ah, ya, ya. Ay, creo que eso lo hacía. No, le corté la Ya inspiración. te recordaría. De repente, no sé, a mí se Ay, me ocurre, por ejemplo, como materia específica de bioquímica. Ay, sí, creo que no. Inmunología, tal vez no, pero inmunología compartimos ay, con sí. medicina, ¿no? ¿O no? Ay, creo que sí, no, creo que no, o sí, ay, no sé, che, Bueno, eso ya pero lo, claro. inmunología igual. Sí, ¿verdad? Urología, Ujú. luego química sanguínea, yo creo que es algo que en otra área de la salud no deben ver. O si verán, no Ah, sí, sé con qué magnitud. ¿O tú qué ah, sí. piensas? No, creo que sí, química sanguínea, creo que sí es como que nuestro boom, así que un bioquímico que no sepa hacer eso no es bioquímico, así. Sí, ¿no? Y creo que Ujú. a lo que lleva esto, como bioquímica, cuando tú pasas por química sanguínea, ¿qué haces específicamente? ¿En qué se centra química sanguínea? Ya. Química sanguínea es como tal determinar distintos analitos, digamos. Analitos me refiero a, digamos, a una urea, a una creatinina, que es a la glucosa en sangre, distintos. En sí es un examen de rutina que el médico nos solicita para ver la persona generalmente cómo está
salud en general, porque hay distintos analitos, como en el caso de la creatinina, que determina cómo están funcionando tus riñones, la filtración y todo eso. Entonces, en caso de la glicemia se basa, digamos, en cómo va, digamos, si tienes riesgo a diabetes o como tal, ajá. Entonces, es como un examen de rutina y en eso se basa que es la química sanguínea, en determinar estos analitos por medio de distintas reacciones, que van desde las colorimétricas, las cinéticas, y esto lo hacemos por medio del determinar el fundamento, ¿no? Como tal, que se basa en la espectrofotometría. Entonces, es como que nuestra clave. Sí. Y la mayoría de las personas que terminan la carrera les gusta especializarse, ¿no? O dedicarse a hacer químicas sanguíneas en como laboratorio clínico, ¿no? De hacer de estos exámenes y demás. Creo que eso abunda mucho en nuestro entorno, al menos muy pocos laboratorios yo habré visto, qué sé yo, bioquímicos, pero que sean solo de microbiología o solamente virología, digamos. Eso es más raro en virología. Creo que eso también es algo solo nuestro, ¿o no? Ay, che, creo que sí, che, pero sin embargo he visto en el internado que a veces una misma área compone de distintos profesionales, desde biólogos, bioquímicos, a veces hasta un médico general, porque médico general constituye nuestro equipo cuando se trata, digamos, de citopatología, digamos, o, o virología en este caso, para determinar la rabia. Para tener la muestra necesitamos un veterinario. Eso es muy cierto. Ajá. Es muy cierto. O a veces cuando necesitamos más a profundidad que sea biología molecular, ahí se requiere biólogos, digamos, biólogos que estén en esa área de biología molecular. Entonces, como tal, somos un equipo, pero a veces el equipo va conformado distintamente al área que vayas, digamos. En caso de biología, digamos. Perfecto. Pero también, como habías dicho, ¿no? En microbiología ya hay personas que van más enfocadas a esos, pero ya es como una especialidad. No es como que, porque microbiología es una área enorme, un montón. Exacto. Son las bacterias. Y nos pasaríamos más de 3 o 4, 5, 6, 24 horas hablando de ellas, porque realmente cada cosa de ellos, obviamente desde un punto de estudio pequeño, micro, no macro, es todo un mundo diferente, ¿verdad, Daye? Y creo que eso hemos visto en cada área. Si bien inmunología, tal vez virología, son materias compartidas con otras ramas de las ciencias de la salud, el enfoque para cada área de salud es diferente. O para cada carrera profesional, como tú lo dijiste, ¿no? Un veterinario tal vez no verá desde el punto de vista que nosotros lo vemos y lo mismo nosotros con ellos, ¿verdad? Sí. Y respecto a esto de las químicas sanguíneas y los exámenes de rutina, todos tienen algo en común y es que nosotros usamos, para muchos, temida, para otros, no tanto, y es la centrifugadora. La centrifugadora tiene su historia. Explícales un poquito qué es la centrífuga y luego a eso quiero que nos compartas tal vez algo que te haya sucedido con ese maravilloso equipo. Ya. La centrifugadora como tal es un equipo donde nosotros utilizamos para separar que son los compuestos, digamos, de la sangre, que se va a dividir, digamos, en el paquete globular con el suero o el plasma, dependiendo del tubo, ¿no? Entonces, esta se basa por las revoluciones por minuto. Entonces, a medida ya que se lo pone como tal en sí, este equipo gira y por medio de estas revoluciones se separan los distintos componentes. Entonces, para utilizar que es una centrifugadora, no es poner y ya, no puedes poner un tubo, digamos, no, necesitas tener un equilibrio. Y para ese tener equilibrio necesitas que a veces los tubos tengan el mismo peso o que estén nivelados. Entonces, a mí me pasó algo bien chistoso en inmunología porque a veces cuando hay muchas personas que te hablan al mismo tiempo o tu cabeza está en otro lugar o estás pensando en otras cosas, a veces se te puede ir, ¿no? Se te puede ir de cómo utilizas una centrifugadora. La cosa es que a mí en inmunología... Cuéntalo, ya pasó.
Sí, ya pasó. Creo que Estaba pensando en otras cosas, pero me acuerdo que fui con mis tubitos y era tipo, digamos, impar. Era, digamos, tres tubitos así. Entonces yo pues puse la rápida, así, juntitos, un, dos, tres, ni siquiera nivelado, así, nada. Y a la hora de, pum, encender, ya empezó, así ya empezó a hacer como Ese que ruido era asusta porque a seguro todos, quería ¿verdad? caminar. Sí, como que quería caminar, y no, horrible, horrible. Y yo, ay, no, de susto, pum, lo apagué. Y justo la doctora me dice, me miró, vio cómo estaban los tubos y me dijo, ¿sabes utilizar la centrifugadora? Y yo, ay, no, sí, te juro. Y es como que, no es que lo ves es en último año, lo ves desde el primer año, siempre te explican, sí, entonces no había ni cómo equivocarse. La cosa es que yo le dije, ya, sí, lo siento doctora, le dije, sí, me equivoqué, le dije, entonces, ¿cómo se pone? Me dijo. Y yo, se pone un tubo a este lado y al otro para que esté equilibrado y como tal. Entonces ya, desde ahí ya era como que no. me Ay, acuerdo de no. esa experiencia, porque ay, no, todas las Y lo prácticas. peor que nos puede Sí, pasar es que si en ese ruidito, porque la centrífuga si bien tiene un ruidito ahí que ahí da un poquito de nervios, por lo que gira súper sí, mega rápido, cuando sabes que algo has hecho mal, empieza como unos ruidos raros a taladrar y sí. te asustas. ¿Se te Ujú, rompió algún tubo? Porque eso, o sea, es muy fácil que cuando no equilibras bien llegue a suceder. ¿Se te rompió la muestra? sí. En inmunología no. En inmunología no, porque eran, no me acuerdo qué eran. Era creo que sueritos, pero era para como para homogenizar. Pero creo que en clínicos no, ya. Creo que no me pasó. Ya, sí, pero como en clínicos estábamos juntos, entonces todo se enteraba, pues. Entonces tú ibas a ver un tubo roto, yo, ay, no, y esos, pues, siempre nos han dicho que las muestras se tienen que tratar como si fuera de un familiar. Entonces, si es una muestra perdida, pues no es perjuicio para nosotros, es perjuicio para el paciente. Entonces, hacíamos lo posible para recuperar. O sea, tratábamos de ponerlo en otro tubo y así. Pero sí es un susto. Sí, es un Sí, susto total y se te congela todo el cuerpo y no, es mi fin. sí, ajá. Si no te ha pasado a ti, no quiero que reveles nombres, no quiero que quemes a nadie, por favor, pero ¿tú has visto accidentes en el laboratorio con la centrífuga, con otra Mm, cosa, algo grave que haya llegado a pasar? Y bueno, nos digas, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente pasó el accidente porque no cumplieron con el protocolo, porque en el laboratorio hay mucho protocolo para todo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿a alguien más tuviste que le haya pasado algo terrible, catastrófico, por, no sé, cualquier situación? A ver, terrible, terrible, ucha. O Ya te debe hayas, pasar, ¿no? Pero, claro, o te has enterado por ahí, no sé. ucha. Ay, che, no. Ay, O sea, yo te voy a ayudar a recordar uno que a mí me a ha ver, llegado el chisme, pero yo no lo he a visto. ver, a ver. Yo recuerdo que estaba en el área de inmunología. Y ya no me acuerdo tú en qué área estarías, pero creo que una de las tareas que a nosotros nos daban mucho en el internado era el interno se hace cargo de ir a recoger las muestras, registrarlas y shalala, Ah, ¿verdad? sí. Y Ajá. en eso que yo iba a una de las áreas donde me mandaron a recoger para inmunología, para uno de los programas, Ya. una personita muy especial para nosotras. Yo creo que sí decimos su nombre, ¿no? ¿O será que A pasa ver, algo? ya. No sé, le pondremos un nombre ficticio. Ya. Ya si nos da Mm, permiso, o si no, digamos su nombre y si no voy a censurar su nombre por si no nos da permiso de decir su nombre. no, Nuestra sí, ya. queridísima nos dice, llega después de sus vacaciones y ahora se estaba a mitad de ver qué pasaba con el programa y me dice, Avi, te cuento que ha pasado algo. Y la Daye me ha avisado, creo que algo así era, creo que tú habías un rato en Ajá. esos conversado, pero el chiste es que
bueno, uno de nuestros compañeros que también era interno de otra universidad, Ya. tuvo un accidente terrible en otra área que era química sanguínea. O sea, ya te refresqué más o menos. A ver, Sí, sí, cuéntanos sí. tú, no Ajá. sé si lo viste o qué pasó. A ver. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Bueno, como cualquier lugar, ya. Incluso las instituciones, rápido corre el chisme, sí. Rápido, no, como se dice, las malas noticias se enteran primero. Entonces, era un accidente, era un accidente que le había pasado a uno de nuestros compañeros, que yo me había enterado. No me acuerdo cómo me enteré, pero como ya había pasado distintas áreas, me encontraba con una persona, entonces me comentaba el asunto. Entonces, cuando me dicen que un compañero, al hacer, estaba en hematología, él estaba en hematología, y en el caso de hematología hacemos una prueba que se llama volumen de eritrosedimentación, o no, velocidad de eritrosedimentación. Con esa pruebita definimos si el paciente está pasando un estado de inflamación. no está pasando algo No como es tal. específico, Entonces, pero ahí nos ajá, avisa, ¿verdad? Ujú. exactamente. Ajá. Y eso se les hace con unos tubos, no tubos, pipetas de Western, algo así, ya no recuerdo muy bien, pero ajá, son pipetas especiales como tal, no es una pipeta cualquiera. Entonces, para colocar como tal esa prueba, tú requieres esa pipeta y poner con la propipeta. Entonces, tu pipeta está aquí, tu propipeta está aquí y tu muestra, digamos, está en un tubito. Entonces, tienes que poner acá y tu propipeta acá y tienes que poner hasta el volumen como tal que es cero. Entonces, tú tienes que estar verificando y para poner ahí igual es un reto porque tienes que poner rápido en su gradilla para que no se baje el volumen y veas como tal el volumen que sedimenta. Entonces, para esa pruebita necesitas mucha rapidez y bastante concentración para que no se te vaya la muestra. Entonces, me había comentado ya que a nuestro compañero, al realizar este procedimiento, al hacerlo, yo supongo, ¿no? De manera brusca o tal vez hacerlo de una manera muy rápida, al hacer este procedimiento se había clavado que es la pipeta. Le había pasado que es a su mano, digamos, de aquí hasta aquí. Y pues obviamente que... O sea, No, traspasó la no, mano. sí, no, bueno, sí, pasó de acá a acá, digamos, Ay, no. Y así. es de Ajá, vidrio. sí, es de vidrio, no, la verdad no me imagino con qué fuerza, ¿no? Para que te metas la pipeta así, ahí, un montón. Ay, no. Y lo malo es que pues se utiliza que es la sangre del paciente y ya pues ya con tu sangre más, uf, no, tú no sabes. Exacto. Eso sí es una regla de bioseguridad donde todo llega a ser potencialmente infeccioso si no se demuestra lo contrario. Contrario. Ujú. Entonces me acuerdo que creo que habían enviado incluso su muestra, ¿no? De nuestro compañero al laboratorio de inmunología para que le haga todas esas pruebas, digamos, que pueda llegar a tener, digamos. Porque Entonces, el paciente como hasta tú, puede tener, no ujú, sé, VIH, porque tú sabes, o sea, ujú, esa muestra puede tener de todo. ¿Qué tal si tenía sí, hepatitis B? ujú, Que tenía, no sé, ujú, tanta cosa y como era interno, de alguna forma está ligada a la institución, entonces la institución también iba a haber un problema serio, ¿no? claro, tenía que resguardar tanto al personal como al paciente, digamos. Entonces, Me acuerdo que para nuestro compañero le hicieron un montón de pruebas, claro, como todo personal de salud siempre tiene que estar resguardado, que no haya ningún eh, contaminante, se puede decir, algo así. Entonces, claro, a cualquiera le podía haber pasado, ¿no? Pero sí, van a hacer cosas que pasan y es como Algo que, que, ajá, pero algo que yo, bueno, juega mucho el que tú te concentres al momento de que estás haciendo las cosas, sí, para todo. ¿Cuán importante tú consideras que es la concentración en nuestro trabajo de día a día? no, un montón, 100%. No puedes estar pensando en tu abuelita, qué te ha hecho el desayuno, Ya, qué va a hacer en el sí, almuerzo, ¿verdad? ajá, no, no puedes estar pensando. O bien necesitas como tal, me acuerdo que en, no me acuerdo, creo que fue tanto en virología como en inmunología, donde requiere saber.
que pozo es el paciente, digamos. Digamos, pozo A1 es la muestra tal. Pozo B3 es la muestra de tal, así. Entonces, me acuerdo que en virología realizan que son mapas como tal, porque sí, la mente es frágil, o sea, re frágil, y a veces necesita uno estar concentrada a full, o bien anotarse, decir en esta tal, un mapa, ¿no ve? Un mapa donde diga está aquí la muestra, Entonces, si no fuera por eso, creo que seríamos muy susceptibles a que ocurra cualquier cosa. Pero sí necesitamos estar muy concentrada porque no es solo colocar la muestra, es varios pasos donde uno tiene que seguir. Entonces, si tú te fallas un paso, ya fue chao, ya no va a dar la prueba porque no has cumplido con todos los pasos. Entonces necesitamos mucha concentración. Para todo. Mucha concentración, Ajá, exactamente. sí. Em, con esto de los accidentes que pudieran llegar a pasar en el laboratorio y demás, Ujú, em, todo, así como tiene un inicio, también tiene un final. Y sí. llega tu último día de clases en la universidad. ¿Tú recuerdas tu último día de clases? Oh, mi último día de clases. Pucha. Ay, no creo, no recuerdo bien, pero me acuerdo que a veces que las prácticas, sí, más que todo, las prácticas sí recuerdo que fueron ya las últimas veces, donde ya nos hablaban el docente, ¿no? Diciendo ya están aquí un paso para ser profesionales, así. Entonces, me acuerdo que nos aconsejaban mucho, porque como era ya nuestro último día, nos aconsejaban para el internado o la modalidad que uno quería, digamos, hacer tesis o un trabajo dirigido. Pero más que todo en nuestra carrera se tienden a hacer un internado. Entonces, en el internado nos decían, ahí sáquense todas las dudas que tengan, porque es la última etapa donde uno puede equivocarse. O sea, no hay más para equivocarse. Es ahí o nada, porque luego de ahí ya no te van a decir si está bien o está mal. Ya se van a ir con que tú eres profesional y tú sabes lo que estás haciendo y no hay margen de error, porque esto ya lo has vivido toda tu etapa universitaria, a la hora de tu internado igual. Entonces me acuerdo que había esas charlas donde ya nos aconsejaban más para el internado, de sacarle provecho, de ver más allá, porque ahí sí iba a ser todo práctico. Ahí ibas a aplicar todo lo que sabías hacer. Si sabías o no sabías, ahí se notaba. Y después de tu último día, ¿tú recuerdas las expectativas que tenías acerca del internado? ¿Cómo llegaste a elegir el INLASA para, si Ah, bien ya más o menos les dije a un inicio, ¿no? Aquí nuestra señorita es toda una señorita destacada, muy aplicada, que fue la segunda en elegir a dónde quería ir para el internado. Pero, ¿por qué no a ujú. un hospital? ¿Por qué, y qué es el INLASA para ti, no? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué no un hospital o un laboratorio privado, no sé, para hacer el internado? Ah, ya. Ay, bueno, Bueno, mi respuesta no va tan profundo, ¿no? En sí, había varias opciones. Cuando tú puedes llegar a elegir, te dan varias opciones. Entre las opciones estaban distintos hospitales, como el materno, clínicas, varios hospitales de referencia, así, desde el Hospital del Norte. Y había dos institutos. Era uno en Inlasa y otro el Celadis. Y también había otro que es EPSAS. Ya no era de salud, sino algo más industrial. Entonces había varias opciones, ¿no? Y al tener el privilegio de estar entre los primeros puestos, tenías todas esas opciones. Entonces, yo la verdad lo he pensado harto lo he pensado. Me acuerdo que a mi amigo le llamé y le decía, estas son mis opciones y pregúntame cada uno, digamos, ¿este hospital irías o no? ¿Por qué? Así. Entonces yo, la verdad, a todos los hospitales descarté. Uno, porque veía que eran eh, áreas mmm, que sí o sí lo iba a ver, independientemente al lugar que vaya. Digamos como químicas
uro, parásito, micro, inmuno y hemato. Digamos, esas 6 áreas. Sí o sí, iba a verlo. Entonces, y decía en un hospital, sí o sí voy a ver eso. Ya, otro, los turnos. Decía, no, mis turnos, decía, porque en un turno te quedabas toda la noche o todo el día. O bien ibas a ir feriados, o bien no ibas a ir, o ibas a ir un sábado, o ibas a ir un domingo, y así. Entonces yo decía, no, porque en mi internado, no solo quiero que sea el internado, decía, yo quiero hacer otras cosas más. O sea, quería aprovechar el tiempo del internado y hacer otra cosa más. Entonces yo decía, si voy a un hospital, no voy a poder hacer eso por mis turnos, o no voy a saber realmente qué día voy a estar disponible porque me pueden llamar, yo tengo que ir. Así. Entonces yo decía, mis turnos son tarde por eso, creo que no. Las áreas que voy a ver no es algo que, independientemente del área que vaya, no voy a ver, digamos. Entonces, ya, ahí es como que descarté todos los hospitales y, y ya estaban los institutos. Después EPSAS. De EPSAS no escogí porque era como más analítico y yo quería ver de la salud, yo quería ver casos, yo quería ver más allá, entonces dije EPSAS no. Hospitales y EPSAS no. Estaba el CELADIS y el INLASA. Y en caso del INLASA requieren que tengas una nota. Digamos, arriba de. ¿Y por qué por qué exigen nota? ¿Por qué crees que exigen? A ver, cuéntame. Porque quieren los mejores, ya. Exactamente. quieren personas, digamos, de que tengan un buen promedio. Y además, los cupos que nos ofrecían a la universidad eran 3 cupos. Pero no todas las personas que están aptas o no aptas están dentro de la categoría para postular al internado, no cumplen siempre con ese requisito. Entonces, para entrar al INLASA te requerían una nota. Entonces, en el INLASA te vienen a mostrar qué te ofrecen. Te ofrecen qué laboratorios, qué horarios y tal, digamos. Entonces, en el INLASA había hartos puntos. Desde virología, que no había en los hospitales, genética molecular, igual que me parecía súper interesante, desde los cariotipos, había citopatología, había igual el PEC, que era ya control de calidad, medios de cultivo, no era con bacteriología. Solo medios de cultivo. Es súper especializado, ¿verdad? Sí, específico. Súper especializado, súper específico, eran más áreas, digamos, en un hospital te ofrecían 6 áreas, pero en el INLASA te ofrecían 12 áreas. Entonces yo quería ver más allá, yo quería ver, quería ver más allá. Entonces de eso dije, me voy más por el INLASA. Entonces me fui porque quería ver otros puntos donde uno podía enfocarse y no, digamos, en una rutina, una hematología o química como tal, sí, pero quería ver, digamos, más allá, qué es la parte de que podemos hacer nosotros. Entonces de esa manera me animé al INLASA y pues súper feliz de poder haber escogido. Creo que eso es una cosa en común que tal vez compartimos, y es que yo también elegí esta institución. Que vaya, no estamos haciendo promoción para el INLASA, no nos están pagando ni nos han puesto nada para decir el INLASA es el mejor lugar del mundo para los bioquímicos, o bueno, para muchas otras áreas, porque en el INLASA no solamente hay bioquímicos, hay veterinarios, sí, biólogos, hay... ¿qué más? Médicos. Ajá. Entonces hay mucho personal variado, y entonces es como que esas áreas no las vas a encontrar en un hospital. De repente bioensayos, que es un área que está en el bloque de parasitología, eso ni de chiste vas a ver en un hospital, porque estoy segura que te fuiste a ver las vinchucas, te las hicieron poner ahí para evaluar cuán eficaces son los pesticidas y a qué reaccionan. Entonces, son áreas de nuestra carrera que tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad de verlas en otro lugar. Aunque para algunas personas, no sé si a ti te ha pasado, para tus compañeros, ¿no? De repente que estaban eligiendo irse por un hospital, decían, pero ¿eso de qué te va a servir? Claro, lo vas a ver, pero
la realidad es que no hay varios enlaces en el país. Lo que hay más son hospitales, entonces yo quiero ir a un hospital para entrenarme y que en los turnos voy a demostrar que soy la persona más sufrida del universo, que tampoco estamos desmereciendo a las personas que van a los hospitales. Realmente, mis respetos para los que están yendo a los hospitales a hacer el internado, pero es que es otra área y nuestra área o nuestra carrera, yo puedo decir así, es muy versátil, puedes ver muchas cosas porque la bioquímica no solamente se aplica a la salud, sino también, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Tenías a la industria, a la industria de alimentos, la identificación, incluso hasta alguna vez he escuchado de suelos, agua, entonces, por eso también tenías la opción de irte a EPSAS. Entonces, tú con todo esto, ¿cuánto campo tú has visto dentro de la carrera? Porque me imagino que al entrar a la carrera, tú has visto tal vez que el bioquímico, es más parte clínica, más de la salud. Ya claro, es independiente de cada uno a qué área se quiere enfocar. Pero tú en qué momento te diste cuenta cuánto abarcaba realmente la bioquímica. Y según tú, ¿a qué áreas tú podías apuntar para como bioquímica? Chao. Me he dado cuenta eso tipo a mediados de año, porque como tal nuestros rotes se iban primero, digamos, desde toma de muestra, luego a clínicos, luego a inmunología o a bacteriología, entonces algo que realmente ves desde la carrera. Pero a partir de medio año ya vi más áreas específicas, desde el PEC, citopatología, parasitología, entomología, o sea, muchas cosas más y dije, nuestra carrera como tal es muy amplia, como tal. Incluso en el INLAS hay un área donde solamente es salud o como tal diagnóstico y hay otras dos áreas donde es producción y micro de alimentos. Y en producción igual hay bioquímicos. Entonces como tal, ahí se fabrican que son las vacunas. Entonces había otra área igual donde podías ver, pero no tuvimos el privilegio, no había de pasar por producción, pero era un área donde nos comentaban, ¿no? Que hacían a partir de los burritos, ¿te acuerdas? Que veíamos, que eran bien, bien lindos, o sea, ves también esa área donde tú sabías, aquí hay un bioquímico, ¿no? Entonces, igual en micro de alimentos, ¿te acuerdas que igual nos llevaron a conocer sus instalaciones? Y has visto que eran bien lindas personas, que te decían, hacemos esto, determinamos la cantidad de proteínas, vemos si cumple con lo que nos dice el producto. Entonces, muchas áreas. Hay hartas áreas donde uno puede desempeñarse como tal. Yo como tal, ahorita no tengo un área favorita, digamos, favorita, pero sí me gusta mucho que es la autoinmunidad. Y creo que eso va más abocado a que es con la inmunología. Entonces me llama mucho el aspecto de las enfermedades autoinmunes, incluso el VIH, como el VIH hasta ahorita no llega a tener cura como tal y sigue siendo un problema de la salud, pero es un problema controlado, pero sí es muy interesante su caso. Entonces me llama mucho esos temas que van de esa parte, pero igual me encantaría ver desde micro de alimentos, así como porque ya es otra área, no es como tal diagnóstico, ya vas a los alimentos, entonces ves si este alimento cumple con todo lo que requiere, entonces está aceptado, si no, no. Entonces, muy bonito, ahí sí que vi bastantes áreas y eso es lo que realmente quería, porque sí. Obviamente, sin desmerecer al hospital. No, tranquila. Un trabajo sacrificado, sí, un trabajo sacrificadísimo desde los turnos, pero yo sí quería ver más allá de lo que un bioquímico hace, de a dónde puede ir. Entonces, eso lo vi en el INLASA y muy feliz de haber escogido ese instituto. Perfecto, y es así como llegó al INLASA y no se decidió por un hospital. ¿Te arrepientes en algún punto? O sea, con todo lo que me dices, yo sé que no te arrepientes para nada. Yo tampoco me arrepiento de haber estado ahí. Creo que hemos sido muy privilegiadas de poder haber pasado por esa institución. Pero tal vez en algún momento te llegaste a pensar y decir, ay, no, era que vaya al hospital, así. ¿Algún momento tuviste de que te hayas arrepentido de tu decisión? Un tanto sí. ¿En qué caso? Me arrepentí a la hora de no tener esa interacción paciente con el personal, porque en el hospital sí tienes esa interacción con el paciente, sí ves
tú mismo ves con qué palabras te dice el paciente, qué es lo que siente. Entonces, cuando tú te acuerdas de eso, entonces al ver sus resultados, ves ya, relacionas. Eso he visto cuando estaba en toma de muestra. En toma de muestra sí hay esa interacción. Entonces el mismo paciente te habla bien, te dice, tengo esto, ¿qué puede ser? Entonces ves, digamos, las pruebas que solicita, entonces tú mismo ya le das una pauta, digamos. Puede ser esto, esto, esto. Es igual lo bien genética a la hora de realizar las tomas de muestra. Entonces ahí ves al paciente, ves cómo es la forma en la que te dice, pero en nuestro caso no hay esa interacción paciente, porque las muestras llegan ya. Entonces tú ves paciente tal, 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 ya, procesas. Pero mientras en un hospital no, tú ves cómo está el paciente, incluso si el paciente sigue internado, si el paciente ha mejorado. Entonces, en esa parte sí, porque tú podías correlacionar más, pero en ese caso no podíamos, porque las muestras ya estaban ahí. Y de eso no sabías, digamos. Sí. Entonces, en esa parte sí. En esa parte Y decía, muchas, habría sido bonito. ajá, exacto. Y muchas veces llegaban las muestras solamente a confirmar. Es decir, Exacto. ya en el hospital ya había sucedido y, bueno, tal vez si daba un caso positivo de alguna enfermedad que hay que tratarla con mucha delicadeza y no lanzar así nomás el resultado, por ejemplo, de VIH. Entonces, bueno, derivaban al INLASA para que realmente digan, sí, tiene VIH. Y ya, ni modo, a mí también me salió positivo, ¿verdad? Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Yo creo que más adelante, si es que se puede, Daye, tal vez podríamos charlar con alguien que ha tenido su experiencia en un hospital y a ver, debatir, ¿no? Y ver Sí, qué tanta diferencia tenemos entre nosotros de que no hemos hecho en un hospital y ellos que han hecho en un hospital. Y bueno, pues así también ajá. para que los demás puedan ver cuáles son las ventajas, las desventajas y de alguna forma Ajá. también les pueda ayudar a discernir y a elegir qué camino seguir. Sí, ajá. Exactamente. Eso sí. ¿Qué sigue ahora para Dayeli? Ya ha terminado el internado, hemos visto que ha Sí. tenido muchas experiencias bonitas, chistosas, agradables, desagradables, también me imagino. ¿Cómo te ves en perspectiva después de haber terminado la carrera de bioquímica? ¿Qué sigue? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Mucha. Como te estaba. estaba diciendo, ¿no? Me acuerdo antes de estar así en este podcast, sí. De qué se siente, ¿no? Cuando ya acabas todo, es como que, claro, pues cuando uno es niño dice, ya, acabo esto, voy a la secundaria a la U, de la U trabajo, así, ¿no? Es como que de esto, de esto, de esto, de esto, sí. Pero me han dicho siempre, me han dicho unos compañeros que ya han pasado, me han dicho, te vas a sentir en la etapa donde no eres nada, o sea, no eres nada, no eres ni estudiante, ni eres ni profesional. Y justo estoy así, es como que mi internado concluyó en diciembre. En diciembre fue donde ya concluí como tal, entonces yo tenía esa rutina, desde enero a diciembre, de levantarme temprano, de alistarme, de ir, de hacer tal cosa, comía o no comía, dependiendo también del área que esté, me iba cansada o también no, y sí, y tal, así, continuaba mis días y así, era cada día, cada día, cada día y cada semana hasta estar en diciembre. La cosa es que cuando concluyó el internado, obviamente los primeros días, ajá, qué alivio, ¿no? Mucha dormir, qué lindo, sí, ya he concluido, ¿no? Qué bien. Pero yo no me, yo, obvio, Los primeros días chocha, pero luego era de, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿No? No estoy haciendo ¿Qué nada con mi sigue? vida. Sí, ajá. Te da ese, no sé si decir ansiedad. Bueno, a mí sí me dio ansiedad de. ¿qué estoy haciendo? Tengo que hacer algo, o qué es lo que sigue. Entonces, lo malo, bueno, creo, no sé, no estoy muy familiarizada, Sabi, no sé si igual nos comentas de si entran igual en receso o tienes que tener, digamos, de tal fecha a tal fecha es recepción de documentos, digamos. No es que dejas cualquier día. Entonces, en mi caso, la UNSA entró en receso académico. Entonces era como que no podía ni mover mis papeles, no podía hacer nada, era de que tenía que esperar, sí o sí, tenía que esperar. Y estaba así, estos días estaba así de, tengo que esperar hasta que vuelvan, me acuerdo que volvieron recién
el 22, después del feriado del 22, del 23 de enero, entonces ahí recién fue donde me moví, pero antes de esa fecha era de, ¿ahora qué hago? No soy ni estudiante, ni soy ni profesional, o sea, estoy donde, ¿qué soy, digamos? O sea, ya he cumplido, pero ¿qué sigue? Así. Entonces me acuerdo que estaba así esos días. Obviamente tienes tiempo para vos, ¿no? Y haces cosas, pero a veces yo me quedaba todo el día dormida, digamos, porque no sabía qué iba a hacer, digamos. Claro, No es sabía como también que qué esa hacer. responsabilidad sabías, ¿no? Digamos, sabías Ujú. cuál era tu rutina, qué tenías que cumplir, termina Ajá. hacerlo del internado, levantarte a cierta hora, afanarte por eso. Ujú. Y Sí. yo te comento, por ejemplo, en mi caso, para eso de los documentos, hay una pequeña diferencia entre Daye y la mía porque primero Daye, como les ha comentado, ella ha estudiado en una universidad estatal. Yo vengo de la Ujú. experiencia de estudiar en una universidad privada. Entonces, y también que la modalidad de graduación de Dayeli fue el internado como tal, ¿verdad? Sí. Y Ajá. en mi Sí. caso, pero la diferencia también es que ella hizo un año el internado y yo el Ujú. internado lo hice solamente 6 meses y luego los otros restantes 6 meses yo tuve que, para completar mi modalidad para la graduación, pasar por un examen de grado. Entonces, respondiendo a la pregunta de Daye de esto de los documentos, es muy, en mi caso, por ejemplo, yo no tuve que esperar tanto para seguir moviendo. Vaya, yo sigo moviendo mis papeles porque no tengo todavía el título en provisión nacional. Entonces, Ah, ajá, lo que tengo hasta ahorita es mi título académico que te da la universidad. Entonces, ujú. como era mitades de año el examen de grado pasó en noviembre más o menos, entonces todavía hay movimiento en la universidad en noviembre, hasta unas cuantas semanas de diciembre antes de Navidad. Yo pude mover eso y tengo hasta el momento mi título académico, pero ahora es como que al igual que tú, estoy en receso porque no puedo hacer nada para sacar el título de provisión nacional. Entonces, creo que otra de las cosas que me ha un poco, no digo que chocado, pero si bien tienes un título académico, en todos los trabajos, bueno, en todos, te piden uno de los requisitos Ujú. que tengas tu título en provisión nacional o por lo menos que ya Sí. esté en un trámite avanzado para que te tomen en cuenta siquiera para hacer, no sé, un trabajo ad honorem, ya como que con miras para quedarte en esa institución. Entonces estamos en las Ajá. mismas, Daye, estamos así en la deriva de no saber qué estamos haciendo y con muchas cosas Sí, de, ¿y ahora qué sigue? Así, eso es, o exacto. sea, cosas que suceden, que las estamos pasando Daye y yo. Pero Ujú. más allá de que nos encontramos en esta espera, eh, en tu carrera profesional, en tu vida profesional, ¿cómo te ves de aquí a unos años? ¿Has pensado tal vez especializarte, hacer una maestría? ¿O qué planeas hacer para continuar creciendo en tu vida profesional? Ah, ya. Sí, ¿no? Es como que desde niña, ¿no? Siempre uno planea, ¿no? Los planes de la vida, ¿no? Sí. Hacer esto, entonces, ya, independientemente de esta etapa donde estamos ahorita, de que aún no podemos movernos mucho, pero ya, va a llegar ese momento en donde ya tengamos todo, nuestros títulos y todo, ya. Obviamente sí he pensado en una especialidad como tal, incluso irme tal vez a otro lugar a estudiar, o también en el caso de hacer una maestría como tal, un diplomado en el área tal vez que me llame demasiado la atención, o diga aquí puedo desenvolverme de la manera en la que me encantaría estar, digamos, toda mi vida. Entonces sí hay esos planes, pero como tal siempre hay que tener un plan B. A veces uno no siempre A veces no se dan las sale cosas como, como uno como uno quiere. planea. Exactamente. A pesar No siempre, sí, no sale siempre a veces como uno quiere, a veces puede ser ese mismo rato o puede ser mucho después, o a veces tal vez no, porque a veces así uno lo quiere o a veces así es el destino y pues a veces no siempre, pero siempre es bueno tener un plan B o tener otras opciones. Entonces, obviamente no está descartado que quiero hacer una especialidad o una maestría, pero a veces es
cuestión del tiempo y todo eso, pero sí, sí, digamos, como tal la carrera no se me desenvuelve a medida que pasa todo este tiempo como tal, me gustaría dedicarme también a otra cosa, ¿no? Y no sé si te dije, te había mencionado que, bueno, está por donde te dije que me gusta. gusta hacer. Ay, ya sé, ya sé, ya Creo que sé. te dije. No, Creo que no te me dije. dijiste, pero me imagino que es algo relacionado a lo artístico, Ya, sí. ¿verdad? O Ah, sea, tal vez, ajá, a sí. ver, ay, en serio, o sea, estás pensando tal vez seriamente, como tú dices, ¿no? Un plan B o qué más, vaya, hacer varias cosas, de repente otros sueños, otras Ujú. metas. También entrar bueno, perfeccionar el dibujo, la pintura, me imagino. No tanto con la pintura, pero sí, digamos, a largo artístico, digamos. ¿No? Bueno, no te lo hago tan largo ya. Como igual nos gusta, que es pintar, nos gustan mucho los colores, ¿te acuerdas? Que hablábamos mucho de eso. Entonces a mí igual me llama mucho la atención que es el área del maquillaje. Entonces del maquillaje, ves esos maquillajes que son full enfuminados, un montón de colores. Entonces me llama mucho La atención de esa área. O sea, Para que vean, eh, aquí nuestra bioquímica es versátil. Así como te puede gustar la ciencia, también te pueden llamar la atención muchas otras cosas y no tiene por qué ser una limitante, ¿verdad? Y sí. creo que tú eres un ejemplo de eso. Mira, vienes de perfeccionar o estudiar ciencia, pero también tienes esa Ujú. otra parte que te gusta mucho del arte del maquillaje. Vaya que yo no sé nada, yo soy un cero a la izquierda maquillando. Entonces, miren la forma, o sea, tantas cosas que uno puede hacer en esta vida y no significa de que Ujú. haces una cosa y solamente te dedicas a hacer a eso. Puedes también hacer, claro, depende de ti cuánta prioridad le des a cada una, pero puedes hacer muchas cosas y Sí. no te tiene por qué definir si eres algo, no puedes hacer lo otro, ¿verdad? Ujú. Y, Sí. y yo quiero cerrar esto ya eh, quiero que nos des 3 consejos. Un consejo con una pregunta diferente. ¿Qué consejo le darías a una persona, a una personita, tal vez está saliendo del colegio, o tal vez está mucho tiempo ya saliendo fuera del colegio, pero le interesa la carrera de bioquímica? ¿Cuál es el consejo que tú les darías a aquellos que están ingresando a la carrera? Ah, ya. Bueno, ¿nuestra carrera o Ujú, a nuestra indistintamente? carrera de bioquímica, solo a nuestra carrera. Ah, ya. A nuestra carrera. Am, que la luchen, que la luchen, que no se desanimen porque el año pasado ya. pues cambiaron la modalidad en la que uno ingresa. Ya no hay prefacultativos, es directamente el examen de dispensación. En ese examen ya pues se define igual si entras o no entras con un examen, no es que te dan clases previas. Entonces, ya había escuchado igual muchas personas que lo han intentado, pero tenían el plan, digamos, de reforzar en los prefas y a la hora de dar el examen pues no fue como tal. Entonces, si una persona que ingresa como tal a nuestra carrera, creo que le diría que no se desanime. A veces he escuchado a personas que a veces lo intentan incluso hasta 4 veces, pero realmente es porque uno le gusta, porque realmente uno quiere estar. Entonces, si uno realmente quiere estar, pues que la luche uno, porque nuestra carrera como tal es muy importante. Es bien merecedora porque va más allá de lo anatómico y como tal. Entonces va mucho más molecularmente y has visto actualmente que se ha expandido mucho que es biología molecular. Entonces biología molecular ya es mucho más profundo, ya va más con la genética, un montón de cosas. Entonces no es tampoco que nuestra carrera entras y ya. Realmente a veces necesita a veces uno lucharla y que no se desanime, ¿no? Hay varias opciones. Te puedes incluso nivelar en un instituto como yo lo hice y no me arrepiento porque igual era otra faceta, otros amigos, otra bonita etapa. O bien puedes entrar desde el colegio. En el colegio mismo te puedes nivelar, pero siempre teniendo el objetivo claro, ¿no? El objetivo claro y realmente si la quieres, pues lucharla porque no eres la única persona, ya hay varias personas que van con el mismo objetivo, pero
Tú misma tienes que llamarla como se dice, ¿no? cuando uno no Exacto, quiere. exacto. Qué importante consejo me llegó al corazón. Bueno, en realidad creo que es muy, muy cierto eso. Cuando quieres algo, lo luchas y lo haces. Pero también puede pasar Ujú, que, como se dio en tu caso, recordando, no se dio tu primera opción, se dio tu sí, segunda opción, pero tampoco no es que se haya acabado el mundo porque no haya sucedido como tú tal vez lo hayas planificado de forma ideal. Y también ujú. estás agradecida por, yo me imagino, por cómo han sucedido las cosas y yo creo que estás agradecida porque eres bioquímica, ¿verdad? Sí, ajá, sí, Perfecto. porque uno, como se dice, tampoco uno sabe, ¿no? Ujú. Pero de mí sí era como que ya, sí, yo más metiendo, digamos, por esta carrera. Genial. Un Ujú. consejo que les des a aquellos que ya no están en primer año, sino que están a la mitad de la carrera, donde tal vez quieren desertar o quieren continuar o se vuelven a plantear y también a aquellos que estén en su último año. ¿Qué consejos les darías? Ay, que aprovechen, que aprovechen las clases, porque a veces uno no sabe dónde, dónde uno va a volver a repasar. Como te decía, no, mi primer año era relax, ¿no? Pero a veces nunca se habría dicho, tal vez era que le dé un poco más de importancia, porque es como que tú, ¿cómo se dice en las casas cuando se construye, La cuando base. todo va a ir? Exacto, la base. Entonces, como es en primer año, es tu base, es donde vas a partir de ahí vas a construir, vas a construir, vas a construir. Pues yo en primer año a veces no, como dije, no le había tomado. De una manera muy importante, digamos. Entonces, a medida que avanzaba los años, ahí decía, pero esto nada más en primer año, así. Pero esto ya tenían que saber porque ya vinieron desde primer año, así. Y yo decía, pucha, no. Entonces yo me volví a repasar, volví a estudiar así. Eso era como que si realmente le hubiera metido más empeño o tener una base más sólida, tal vez no habría tenido ese inconveniente. Pero yo como quería entender, ¿no ve? Porque a medida que avanzan los años, van los temas más no complejos, ¿no? Pero necesitas siempre tener una base. Entonces, para tener esa base necesitas conocer. Entonces, yo para entender necesitaba volver a estudiar, necesitaba volver a repasar. Entonces, ese consejo sí les doy de que desde el primer año siempre vayan bien porque esa es la base para la carrera, como se dice. Entonces, también cuando estás en último año, saca todo el jugo porque ahí es donde realmente ves otros aspectos. En el internado, por ejemplo, yo no puedo comprar un internado con último año porque obviamente son clases y todo eso. Pero en el internado ya te dicen, no me acuerdo quién nos dijo, ya, no sé si te dijo a ti, pero era una doctora de bacteriología, donde nos dijo, ¿qué es el internado? Así, ¿qué, ¿qué es el internado? O sea, defínanme qué es el internado. Y todos decían, es aprender o tal cosa. Han dicho, no, no es aprender. Aquí es aplicar lo que tú ya conoces, lo que tú ya sabes, es aplicar. O sea, no estás viniendo a aprender de nuevo, estás viniendo a aplicar ya todo lo que sabes. Entonces no puedes comprar un cuarto año con un internado. Entonces en cuarto año igual metele todas tus dudas, volver a repasar, volver a ver, esforzarte porque todo eso lo vas a aplicar en el internado. Y ahí fue donde se me quedó bien claro, donde uno no está viniendo a aprender, está viniendo a aplicar todo lo que uno sabe. Y eso es cierto, a veces había doctores donde a veces no por malos, ¿no? Pero ya te decían, tú ya has debido ver esto, ¿no? Tú ya debes saber esto. Entonces, aquí estás viniendo a aplicar. Entonces, si tú no tienes esa base, vas a decir, pero ¿qué estoy haciendo, no? O, pero ¿por qué es esto? Entonces, ahí ves donde te cuestionas realmente todo el tiempo que has pasado en la universidad. Y ahí ese consejo, ¿no? De que sí, métanle ganas, vean siempre el por qué y todo eso se va a aplicar en la modalidad que ustedes escojan. Viene el internado, viene una tesis. ¿No? Porque igual debe ser una tesis, aplicar todo. Genial consejo. Creo que Am, podríamos llegar a tener problemas si no hemos realmente, vaya, no digo que nos hayamos matado al 100% y hayamos sido unos Ujú, locos estudiando esos 4 años, sí, en tu caso, ¿no? ujú, Pero si realmente por lo menos no sabes las cosas que para nosotros como carrera son lógicas o básicas, como qué sé yo,
después de hacer pruebas bioquímicas, una batería para microbiología y no lo metas a incubar, qué sé yo, a la estufa y lo dejes a la Sí, intemperie. No, pues esos errores no se permiten, o sea, es algo como que muy básico para nosotros saber que después de haber sembrado la muestra, tener que meterla a la estufa para que pueda suceder la ajá, reacción y toda la situación. Entonces, o sea, esas cosas, ¿no? O sea, tener esas bases, cosas que tal vez sí son importantes para poder ujú, aprovechar también el internado, ¿no? Porque si no, sí, em, si vas en un 0-0 absoluto sin haber echado le ganas siquiera a repasar o a querer por lo menos tener las ganas de demostrar aquello que por lo menos sabes, ujú, no vas a llegar a aprovechar al 100% el internado. Y eso, sí, porque yo al menos no sé tú cómo lo ves, pero el internado sería como que la última oportunidad para afinar tal vez esos detalles, que esos secretos profesionales que obviamente por estar en la universidad, tal vez algo más académico, más teórico, más ideal, no lo sabes y solamente lo vas a experimentar en el campo profesional, que es como la probadita profesional, el internado. Entonces, es sí, como que para aprovechar, ¿no? En preguntar cositas específicas de trucos o no sé, cositas ya para que en ujú, la vida profesional tú ya sepas y puedas aplicar muchas cosas, ¿verdad? Muy, muy, muy ujú. genial. Muchas gracias, Daye, por ese consejo. Y bueno, aquí llega la última pregunta, ya cerrando todo. Muchas gracias, Daye, por tu tiempo, por compartirnos tu historia, para todos aquellos que tal vez están con la duda de, ay, ¿será que bioquímica es lo que busco? Espero que con esto hayan podido ver más o menos qué es lo que hacemos, que yo creo que hemos dicho cosas a muy grandes rasgos, tal vez no tanta cosa, pero creo que es una idea, ¿no? De todo lo que puede llegar a Ujú, abarcar nuestra carrera. Em, Daye, como tú eres la primera ujú. invitada, tú vas a empezar esto. Y Ya, quiero que dejes dos preguntas para el siguiente entrevistado, para la siguiente persona que va a venir aquí igual a contar su experiencia. La primera pregunta, quiero que tú le dejes a esa persona que sé que no conoces quién vaya a ser, una pregunta personal, no sé. Algo, puede ser algo súper random, como por ejemplo, ¿cuál es tu postre favorito? Y yo se lo voy a repetir a esa persona. O depende de ti, ya, a cualquier pregunta, no sé, su edad, fecha de nacimiento, lugar favorito, no sé. Y la segunda pregunta, quiero que le dejes una pregunta, ya depende de ti si es una pregunta muy específica, general, sobre algún tema bioquímico. Qué sé yo, de repente puedes preguntarle cuáles son los valores normales de la creatinina o para qué usamos el espectrofotómetro o no sé, depende de ti. Dale, esas dos preguntas para nuestro siguiente invitado o invitada. ah, ya. A ver, la primera pregunta, su frustración, ¿no? ¿Cuál fue su mayor frustración a medida que fue su carrera, ¿no? Porque desde la carrera varias frustraciones, desde ¿por qué no tengo esta nota, ¿no? Ajá, ¿O por qué justo a mí no me tiene que pasar? Entonces, eso ok, es la pregunta. Y la segunda, y algo bien, va, no sé, se me vino hacia la mente ya, ¿qué es PCA? PSA. Ah, en nuestra carrera, Oh. ¿no? En nuestra carrera, En nuestra PCA. carrera. ¿Qué le quieres Ajá, preguntar en nuestra específico? ¿El carrera. fundamento, la reacción, la técnica? No sé. El fundamento, ¿no? ¿Para qué, digamos? ¿O por qué es importante? ¿Y en Perfecto. qué población, no? Ahí está, No es mire, de mire, muy cualquiera, ¿no? bien. Perfecto, Sí. muy bien. Perfecto, ahí vamos a evaluar y te vamos a pasar ahí qué te respondió y a ver si Ah, ya. respondió bien o no, cuánto de nota le das. Perfecto, ¿qué es PSA? Ya. Y en la población Ujú. que se aplica esta prueba. Entonces, ¿será en Sí. Ajá. niños? ¿Será en niñas? ¿Será en Ujú. mujeres embarazadas? ¿Será Sí. en varones? No sabemos, ya veremos. Muy bien. Ujú. Bueno, creo que Sí. hemos llegado al final. Muchas gracias, Daye, por tu tiempo, por haber estado sentada aquí prácticamente 2 horas. Se fue el tiempo volando. Muchas gracias por tu tiempo. Eres una persona maravillosa. Tienes una capacidad increíble. Yo en el poco tiempo que te he llegado a conocer, porque nos conocimos en el internado,
así como te lo he dicho en inicio, realmente o sea, demuestras que eres una personita muy linda, no eres una persona envidiosa, que a veces mucho puede llegar a pasar en nuestro entorno, de repente de que nos miramos como que la competencia, de que, ay no, aquí hay muchos internos, todos son tu competencia, o sea, que no, me lo guardo todo para mí y no comparto nada. Creo que tú has sido muy abierta siempre a incluso demostrar o dar ayuda tal vez a, no, cuidado, esto no se hace así, o siempre estar ahí. Dayer eres una persona muy linda y continúa así. Yo sé que tu camino profesional va a ser increíble. Sigue echando muchas ganas como hasta ahora en todo tu proceso académico. Y bueno, de esta forma cerramos nuestro primer episodio. Muchas gracias, Daye, por compartirnos tu historia. Y a ti que nos escuchas, recuerda, cada molécula cuenta una historia. Y tu elección de explorar el mundo desde una perspectiva bioquímica es el inicio de un fascinante y desafiante recorrido. Porque en la bioquímica, como en la vida, todo está en los detalles. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Daye. Nos vemos. Chao.